Hoy va a ser un tipo de vídeo muy distinto al que estáis acostumbrados. En este vídeo os voy a explicar el por qué os engañan con el apalancamiento. Según lo que veis en noticias y lo que dice todo el mundo, la regulación, es que el apalancamiento cuanto más bajo, más os está protegiendo. Y es por eso que si tú no eres un trader profesional o no se te considera un trader profesional, el máximo que puedes tener es 1.10, 1.30, etc. Pero realmente, ¿qué diferencia hay entre operar con un apalancamiento 1.30 y un 1.1000? ¿Qué diferencia hay entre operar con un apalancamiento 1.10 y 1.100? Pues lo voy a poner con ejemplos muy claros para que entendáis el por qué os están engañando con el apalancamiento y por qué el apalancamiento no tiene ningún sentido. Te lo voy a poner con un ejemplo muy claro porque es en el euro dólar para que tú entiendas a qué me estoy refiriendo con qué apalancamiento necesitas, cómo funciona, etc. Lo primero de todo es que lo que tú tienes que entender es que el apalancamiento lo que hace es que a ti te permite operar con más capital del que tú tienes. Es decir, si estás operando con un apalancamiento 1.000, vas a poder operar con 1000 veces tu capital. Es así de sencillo. La cosa es, ¿realmente qué diferencia hay para operar con apalancamiento si tú no quieres sobrearriesgar? Es decir, si tú no quieres operar, por ejemplo, si tienes $1000 y tienes un apalancamiento 1.000, tú no quieres operar con $100.000, digamos. Tú quieres operar con 1000. Entonces aquí es donde entra el truco y donde es cuando te engañan. Bien, hay una cosa en los brokers que se llama margen. Y el margen es algo que el broker te retiene por estar abriendo X tipo de operaciones. Y te lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Digamos que quieres abrir un lote en el euro dólar. Si tuvieses un apalancamiento 1:1, necesitarías de margen para abrir esa operación $100.000. Es decir, que el broker te cogería $100.000 de esa operación simplemente por querer abrir un lote. En caso de tener un apalancamiento 1.10, el margen que te cogería el broker son $10.000. En caso de abrirlo con 1.50 de apalancamiento, el broker te cogería $2.000. En caso de hacerlo con un apalancamiento de 1.100, el broker te cogería $1.000. Y en caso de hacerlo con un apalancamiento de 1.500, el broker te cogería $200. La cosa está, ¿os dais cuenta la diferencia del margen que coge el broker? Es decir, que puede ir de 100.000 a $200, siendo un lote en todas las operaciones. ¿Esto qué quiere decir? Si tú arriesgas un lote, el apalancamiento da absolutamente igual a la hora de tener beneficio o pérdida. Lo único que importa y lo único que cambia es el margen que te coge el broker. Entonces ahora tú, que eres una persona retail como cualquier persona del mundo, cualquier persona normal, y quieres abrir un lote en el euro dólar, como no eres un trader profesional, el broker te tiene que coger por riesgo, ¿cuánto? $10.000 por tener un apalancamiento 1.10. ¿Qué locura es esa? No tiene ningún sentido. ¿De qué te están protegiendo? Es un sinsentido. El apalancamiento es un sinsentido. Te mienten por ello simple y llanamente para que sea mucho más complicado el que tú puedas sacar beneficio del mercado. No, es que tener un apalancamiento 1.500 es muy peligroso ya, pero si estás operando con 0.01 de lotaje, ¿qué peligro hay ahí? El único peligro es que el broker está cogiendo menos margen y por tanto tienes más posibilidades de operar. Ya está. No hay ningún peligro. Tú es más probable que pierdas una operación 0.01 con un apalancamiento 1.10 que con 1.500, poniendo la misma operación. ¿Es así? Porque el broker te puede liquidar antes. ¿Por qué? Porque te coge más margen. Y al tener más margen tienes menos capital y por tanto puedes soportar menos drawdown. Es así de sencillo. Para el que no lo sepa, el drawdown es el flotante que tú tienes en la operativa. Es decir, tú abres una operación y esa operación tiene un flotante. Porque en base al precio de donde se mueve, si por ejemplo has puesto una compra y el precio sube, tu drawdown va a ser positivo. ¿Por qué? Porque tienes una operación abierta en X dinero. Si pones una compra y el precio baja, tu drawdown se pone en negativo. Y cuanto más baje, más negativo está. La cosa está en que si tú pones una compra y en ese activo el precio baja, tú vas a poder soportar mucho más la bajada con un apalancamiento más alto que con uno más bajo. Y me refiero poniendo en el mismo ejemplo el mismo lotaje. Esto es así. Ya sabéis que os he hablado 1000 veces sobre que el drawdown, cómo os mienten con el drawdown para que os sea mucho más complicado operar, cómo el oro es falso y cómo nos mienten diciendo que es el refugio de valor cuando nadie sabe cuánto oro hay y por tanto si no sabes cuánta cantidad de oro hay, en qué se basa el precio, tenéis un vídeo donde lo explico. Os explico también lo del apalancamiento, de verdad, tened mucho cuidado con eso, aprender cómo funciona, entender cómo funcionan las cosas antes de utilizarlas, porque es lo que digo, la gente te dice, no, es que el apalancamiento, cuanto más apalancamiento tengas, es mucho más peligroso porque puedes sobrearriesgar. Pues entonces no metas tanto lotaje. Opera exactamente igual como si tuvieses un apalancamiento 1.10, pero te van a coger mucho menos margen. Y por tanto es más difícil que la operación que tienes, que la operativa que tienes te liquide porque el broker no te está cogiendo tanto margen. Es así de sencillo. Si queréis ver más vídeos de este tipo, si queréis que os explique acerca de cualquier tipo de concepto, cómo veo yo las cosas, dejádmelo en comentarios porque yo lo contestaré. Sabéis que no tengo pelos en la lengua y aquí seguiremos hasta que me lo permitan. Un saludo.